¿Alguna vez has sentido el peso del silencio de Dios? No hablo de ese silencio místico de las iglesias, hablo del silencio que grita. Hablo de ese silencio que se siente en las costillas cuando has pedido un milagro durante 10 años y lo único que recibes a cambio es más trabajo, más deuda y más dolor. Bienvenidos a la verdadera historia del Éxodo. Olvida las túnicas limpias y la música triunfal. El éxodo no empezó con un mar abriéndose, empezó con 400 años de una nación siendo triturada en una maquinaria de lodo, paja y sangre. Vamos a echar limón en esa herida. Sí, en esa herida que está abierta esta noche. Dios permitió que 10 generaciones de hebreos nacieran y murieran siendo propiedad de otro hombre. Imagina a un padre israelita mirando a su hijo recién nacido, no con alegría, sino con temor, sabiendo que ese bebé solo es una nueva unidad de producción para el faraón. Dios miró cada latigazo, Dios contó cada gota de sudor, Dios escuchó cada vez que el feto de una madre hebrea fue golpeado por un capataz egipcio. Y durante 4 siglos, Dios no movió un dedo. ¿Te duele escucharlo? Pues debería, porque ese es el Dios con el que tratamos. Un Dios que no tiene prisa por sacarte de tu problema, porque su prioridad no es tu comodidad, sino desmantelar al esclavo que llevas dentro. Tú que no puedes dormir hoy, dime la verdad. ¿A qué faraón le estás fabricando ladrillos? Porque Egipto no es un lugar en el mapa, es una mentalidad. Es ese sistema que te ha convencido de que vales lo que produces. Si hoy no fuiste exitoso, sientes que no mereces descansar. Si hoy no lograste tus metas, sientes que eres basura. Eso es Egipto. Es la religión de la eficiencia. El faraón te tiene encadenado a una pantalla, a una deuda de tarjeta de crédito, a la necesidad de que extraños en internet te den un like para sentir que tu vida tiene sentido. Estás en el barro, mezclando paja con lodo, construyendo pirámides para que dioses que no te conocen. Y lo peor es que te has acostumbrado al olor del cautiverio. Metamos el dedo en la cortada más profunda. A veces extrañas tus cadenas. Israel las extrañaba, pero preferían la seguridad de la cebolla egipcia que la incertidumbre del maná divino. La esclavitud es predecible y el ser humano ama lo predecible, aunque lo esté matando. ¿Tú prefieres ese vicio que te humilla o esa relación tóxica que te vacía? Porque es lo que hay, porque te da miedo salir a la intemperie del desierto, donde solo dependes de Dios. Te da terror ser libre, porque la libertad te obliga a decidir. Y decidir da miedo. Es más fácil que el faraón te diga qué hacer a que Dios te diga camina hacia la nada. Hablemos ahora de Moisés, el hombre que este video te va a mostrar con una lente que no te va a gustar. Moisés no era un santo, era un asesino prófugo, un tipo que creció con el privilegio de los opresores, comiendo en la mesa de los que azotaban a sus hermanos. ¿Sabes lo que es la crisis de identidad? Moisés la inventó. No era egipcio, pero tampoco era hebreo. Era un híbrido lleno de rabia. Y cuando intentó hacer justicia, lo hizo como un animal, matando a un hombre
y escondiéndolo en la arena, pensó que con un cadáver iba a encender la chispa de la libertad. Pues qué ingenuo resultó. La justicia humana solo genera más cementerios. Y ahí es donde Dios aplica su medicina más amarga, el desierto de Madián. 40 años de anonimato, 40 años de silencio absoluto. ¿Te imaginas lo que es pasar de ser un príncipe a ser un pastor de ovejas en lo más escondido del mundo? Dios le borró el nombre, Dios le borró la voz, Dios lo dejó tartamudo, solo y viejo. Dios necesitó 4 décadas para arrancarle a Moisés el palacio de la cabeza. Dios te tiene en tu propio Madián esta noche por la misma razón. Estás en el desempleo, estás en la soledad, estás en el hospital o en esa habitación oscura donde nadie te llama. Dios te está borrando el currículum. Dios te está quitando los contactos. Dios te está dejando sin nada para que cuando el final hable, no haya nada de ti que estorbe su gloria. La zarza ardiendo no fue una invitación cordial, fue una emboscada. Dios no le pidió permiso a Moisés, le dio una orden suicida. Vuelve al lugar de tu trauma. ¿Sabes lo que es eso? Dios te está pidiendo que enfrentes lo que más te aterra, que vuelvas a hablar con ese padre que te abandonó, que enfrentes esa deuda que te quita el sueño, que mires a la cara a los que saben que fracasaste. La libertad de Dios no es una huida por la puerta de atrás, es un desfile por la puerta principal de Egipto, pero para eso tienes que estar dispuesto a morir en el intento. Y aquí viene la sal en la herida, lo que te va a transformar la visión de este personaje. Dios le advirtió a Moisés que el faraón no iba a ceder. Es más, Dios dijo, yo endureceré mi corazón. Piénsalo bien antes de seguir orando por alivio. Dios mismo hizo que la vida de los hebreos fuera más miserable. Les quitaron la paja, pero les exigieron los mismos ladrillos. El pueblo terminó odiando a Moisés. Terminaron diciendo, ojalá nunca hubieras venido. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que desde que te acercaste a Dios todo se puso peor? ¿Que ahora tienes más tentaciones, que el dinero no rinde o que tus amigos te dejaron solo? Felicidades, estás bajo el fuego del faraón. El enemigo no ataca a los esclavos que están conformes, ataca a los que están a punto de irse. Si tu vida es un caos hoy, es porque el sistema de Egipto se dio cuenta de que ya no eres de su propiedad. Dios permite que el faraón te apriete para que el dolor supere a tu miedo, para que te des cuenta de que hoy no hay vuelta atrás, no hay término medio. O sales con Dios o te mueres en el lodo. Moisés, parado frente al trono del hombre más poderoso del mundo, no es una escena de valentía, es una escena de humillación. Moisés no tenía nada, solo un palo de madera y una promesa de un Dios que no había visto en 40 años. Ese es el nivel de fe que se te exige hoy. No es sentirte bien, no es tener paz, es caminar hacia el trono del gigante mientras te tiemblan las rodillas y te falla la voz. La fe no es ausencia de miedo, es obediencia en medio del pánico. Egipto te dio comida a cambio de tu identidad, te dio un techo a cambio de tu destino. Esta noche, mientras miras la oscuridad de tu cuarto, tienes que decidir si prefieres morir con la panza llena en la esclavitud o vivir con el hambre en la libertad del desierto.
porque el Dios que cuida tu noche no es un Dios de mimos, es un Dios que quema, es un Dios que exige exclusividad total. Deja ir a mi hijo para que me sirva, no para que sea feliz, no para que tenga una vida cómoda, sino para que me sirva. Entiende esto antes de pasar a lo siguiente. El éxodo es un proceso de despojo. Dios no puede darte la tierra prometida si sigues teniendo mentalidad de empleado de Faraón. Tienes que ser libre de la necesidad de seguridad humana. Tienes que ser libre de la necesidad de entender por qué Dios guarda silencio. Tienes que aceptar que la herida que tienes abierta es el canal por donde Dios va a meter su luz. Siente el peso del ladrillo en tus manos ahora. Siente el olor del lodo podrido. Siente la frustración de ver cómo tus hermanos se rinden. Esa es la atmósfera de este video, una atmósfera de asfixia antes del primer respiro de libertad. Porque solo cuando sientas que no tienes aire, vas a valorar el viento que va a abrir el mar. Prepárate, porque el faraón acaba de dar la orden de que te golpeen más fuerte. Y Dios solo está mirando, esperando a que lances el último grito de tu propia fuerza para poder empezar a ser tu Dios. Esta es la realidad de esta noche. No busques consuelo, busca libertad. Y la libertad muchas veces cuesta la vida. Y Egipto no cayó porque Moisés fuera un gran líder. Egipto cayó porque Dios decidió humillar a cada uno de sus dioses en su propia cara. Vamos a meter el dedo en la herida de nuevo. ¿En qué confías tú cuando un mundo se desmorona? Porque las 10 plagas no fueron un espectáculo de efectos especiales para asustar a un rey terco. Fueron una ejecución pública de las seguridades de una civilización. Y hoy Dios está haciendo lo mismo contigo. Te está quitando los ídolos para ver qué queda de ti cuando no tienes nada donde apoyarte. Empecemos por el Nilo. Para el egipcio, el Nilo era Api, el dios de la abundancia. Era su cuenta bancaria, su comida, su vida misma. ¿Qué hizo Dios? Lo convirtió en sangre. Imagina el horror, el agua que bebes, la que te baña, la que riega tus campos, convertidos en una masa roja y podrida que huele a muerte. El mensaje fue muy claro. Aquello que crees que te da la vida, yo puedo convertirlo en tu propio veneno. ¿Qué es tu Nilo hoy? ¿Tu trabajo? ¿Tu ahorro? ¿Esa persona de la que dependes emocionalmente? Dios tiene el poder de hacer que lo que más amas te dé asco, para que entiendas que solo su palabra es fuente de vida eterna. Siente el olor a hierro y a putrefacción que existe en esta noche. Eso pasa cuando pones tu fe en algo que no es Dios. Tarde o temprano se pudre. Luego vinieron las ranas, los piojos, las moscas. Parece ridículo, ¿verdad? Pero para Egipto esto era el caos invadiendo su orden perfecto. Su diosa, Eget, la de la fertilidad, representada por una rana, se convirtió en una plaga que se metía en sus camas, en sus hornos, en sus propias sábanas. No podías caminar sin aplastar a uno de tus dioses. Dios te está diciendo, tus bendiciones, cuando se salen de mi orden, se vuelven tu maldición.
Estás rodeado de cosas que deseaste y que ahora no te dejan vivir en paz. Deseaste ese puesto y ahora no te deja dormir. Deseaste esa casa y ahora las deudas te asfixian. Estás aplastando ranas en tu propia cama mientras intentas rezar. Pero el faraón no cedía y Dios apretó mucho más. Vino la peste sobre el ganado. El buey Apis, símbolo de fuerza, cayó muerto en el campo. Dios le estaba rompiendo la columna vertebral a la economía de Egipto. Y tú te preguntas por qué tus negocios no prosperan. Porque ese proyecto se murió de la nada cuando parecía que iba a funcionar. Tal vez es porque Dios está matando al buey de tu orgullo. Tal vez es porque estás confiando más en tu capacidad de hacer dinero que en aquel que te da el aliento para trabajar. Dios no va a compartir su gloria con tu cuenta de banco. Si tiene que arruinarte para salvarte, lo va a hacer. Y lo va a hacer esta noche si es necesario. Hablemos de las úlceras, el dolor físico, la humillación de la carne. Los magos de Egipto, esos sabios que creían tener todas las respuestas, ni siquiera podían ponerse de pie ante Moisés, porque estaban cubiertos de llagas. Dios ridiculizó la ciencia y la medicina de esa época. ¿A quién acudes tú cuando el cuerpo te falla? ¿A quién le lloras cuando el diagnóstico no es bueno? Dios permite que la enfermedad te toque la puerta para que recuerdes que eres polvo. El limón, literalmente en la herida, es este. Tu salud no te pertenece. Tu cuerpo es un préstamo. Y cuando Dios quiere tu atención, es capaz de escribir su nombre en tu propia piel con el lenguaje del dolor. ¿Y el granizo? Fuego y hielo cayendo del cielo, destruyendo las cosechas, rompiendo los árboles. Egipto tenía dioses para el clima, para la agricultura, para el cielo. Todos guardaron silencio mientras el fuego de Dios llovía sobre la tierra. El faraón empezó a temblar, pero su corazón seguía siendo una piedra. Es impresionante cómo el ser humano prefiere ver su mundo destruido antes que doblar la rodilla. Tú estás viendo cómo se queman tus campos, estás viendo cómo se caen tus proyectos y sigues diciendo, yo puedo solo, mañana será mejor. Eres un faraón en miniatura, reinando sobre un montón de cenizas. Luego llegaron las langostas. Lo que el granizo dejó, la langosta se lo comió. Dios no deja cabos sueltos. Cuando Él viene a desmantelar tu vida, lo hace a fondo. No deja ni una hoja verde de tu autosuficiencia. El desierto se metió en la ciudad y después las tinieblas. 3 días de una oscuridad que se podía tocar. No era solo falta de luz, era la ausencia de Dios. El dios Ra, el sol, el máximo orgullo de Egipto, fue apagado como una vela barata. 3 días donde nadie se movió de su hogar. El miedo absoluto, el silencio total. Es esa noche oscura del alma que estás viviendo tú en este momento. Esa oscuridad donde no ves el futuro, no entiendes el pasado y donde el presente es una cárcel de sombras. Dios apaga las luces para que dejes de mirar a tu alrededor y finalmente lo mires solo a Él. Y entonces llegó el golpe final, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Aquí es donde el corazón se detiene.
Dios no estaba jugando. Dios demandó la vida del futuro de Egipto. El faraón creía que podía matar a los hijos de Dios en el Nilo y que no habría consecuencias, pero Dios tiene memoria. Cada lágrima de las madres hebreas fue cobrada esa noche. Lo que el hombre siembre, eso segará. El faraón sembró muerte y cosechó el cadáver de su propio heredero. Esa noche, en el campamento hebreo, había sangre en los dinteles de las puertas. No era un adorno, era el sustituto. O moría el cordero o moría el hijo. No había otra opción. No había buenas personas esa noche. Solo había personas bajo la sangre y personas fuera de ella. El ángel de la muerte no buscaba pecados, buscaba la señal. Si no tiene la sangre de Cristo cubriendo tu vida hoy, estás expuesto. Estás a merced de tu propio juicio. El limón en la herida es que tus buenas obras, tu religión y tu moralidad no valen nada frente a la justicia de Dios. O estás cubierto por el sacrificio o estás condenado. Imagínate nada más los gritos que llenaron la noche egipcia. Un clamor como nunca se había oído. El orgullo de la nación más grande del mundo se rompía en un segundo. El faraón, el Dios viviente, tuvo que enterrar a su hijo mientras el pueblo que esclavizó se preparaba para salir. Dios no solo rescató a su pueblo, Dios humilló al opresor hasta dejarlo en el piso, llorando como un niño. Tú que te sientes oprimido esta noche, tú que sientes que el enemigo se ríe de ti, escucha bien esto. Dios está contando tus lágrimas. Dios está preparando el desmantelamiento de los que te hacen daño. Pero ten cuidado, porque Dios también está mirando los ídolos que tú mismo has levantado en tu corazón. No sea que para salvarte del faraón de afuera, Dios tenga que destruir al faraón que llevas dentro. Las plagas fueron el proceso de divorcio entre Israel y Egipto. Dios tuvo que demostrarles que un Egipto era una mentira, que sus dioses eran sus estatuas vacías y que su poder era ya una ilusión. Esta noche, Dios te está demostrando lo mismo a ti. Esa ansiedad que sientes es el resultado de ver cómo tus dioses caen. Deja que caigan, deja que el Nilo se convierta en sangre, deja que el sol se apague, porque solo cuando Egipto esté en ruinas, estarás dispuesto a caminar hacia la libertad. La 10ª plaga terminó. El silencio fue reemplazado por el sonido de millones de sandalias golpeando el suelo. Pero no te equivoques, el faraón no se ha rendido. El odio no se cura con dolor, se alimenta de él. La guerra apenas comienza. Pero por ahora, siente el peso de la sangre en el dintel. Siente el alivio de saber que, por una vez en 400 años, la muerte pasó de largo por tu casa. El éxodo ha comenzado, pero salir de Egipto es fácil. Lo difícil es que Egipto salga de ti. Saliste de Egipto. Uf, por fin. El clamor de las plagas quedó atrás y llevas contigo las joyas de tus opresores. Te sientes un vencedor, ¿verdad? ¿Crees que porque Dios te sacó de la crisis, el camino de ahora en adelante será una alfombra roja hacia la bendición? Pero aquí es donde vamos a meter el dedo pulgar en la cortada
y presionar con fuerza. Dios no te sacó de Egipto por el camino más corto. Dios te llevó directamente a una trampa. Míralos, 2 millones de personas con niños, ancianos y ganado caminando hacia una ratonera. A los lados, montañas infranqueables. Al frente, el mar Rojo, una masa de agua profunda, oscura y helada. Y detrás, el sonido que te congela la sangre, el retumbar de 600 carros de guerra. El faraón se arrepintió. El odio fue más fuerte que el luto. Los egipcios vienen con una furia ciega, con el deseo de bañar sus espadas con la sangre de los que se atrevieron a soñar con la libertad. Estás atrapado. Y lo más aterrador de esta noche es entender qué fue la columna de nube de Dios la que te guió hasta este callejón sin salida. ¿Te sientes así hoy? ¿Sientes que obedeciste a Dios, que dejaste ese pecado, que empezaste a hacer las cosas bien y de repente todo se puso peor que antes? Tienes el mar de frente y el ejército de tus problemas pisándote los talones. El limón en la herida es este. Dios te trajo aquí para que te des cuenta de que tu fe es de papel. Mientras las cosas iban bien, cantabas. Ahora que la muerte te mira a los ojos, insultas a Moisés y maldices el día en que saliste de la esclavitud. Israel empezó a gritar: ¿no había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir al desierto? Qué frase tan miserable, pero qué real. El ser humano prefiere ser un esclavo vivo que un hombre libre muerto. Prefieres volver a la humillación con tal de no sentir el terror de la incertidumbre. Estás ahí en tu cama, pensando en llamar a esa persona que te destruyó, pensando en volver a ese negocio sucio, pensando que al menos ahí tenías que comer. Eres un cobarde. Todos lo somos cuando el mar Rojo no se abre y los carros de guerra están a 10 minutos de distancia. Moisés está en el centro del pánico. El pueblo quiere apedrearlo. Imagina la presión. Miles de personas gritándote que eres un fraude, que lo llevaste a la masacre. Y Moisés hace lo único que puede, hacer un hombre que ya no tiene nada que perder. Se queda quieto. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Es fácil decirlo ahora, pero en ese momento esas palabras sonaban a locura. No había ningún puente, no había barcos, solo había un hombre con un palo frente a una pared de agua. Dios le habla a Moisés y le dice algo que debería sacudirte el alma esta noche. Porque cuando clamas a mí, di a los hijos de Israel que marchen. A veces, orar es una excusa para no actuar. A veces, te quedas pidiendo un milagro porque tienes miedo de dar el primer paso hacia el agua. Dios no va a abrir el mar mientras estés sentado llorando. El milagro requiere que mojes tus pies en el borde del abismo. Dios no busca gente que sepa rezar bonito. Busca gente que esté dispuesta a caminar hacia lo imposible por pura obediencia. Y entonces el estruendo, el viento recio del este sopló toda la noche. Imagina el sonido. Un viento tan fuerte que corta la piel, dividiendo el océano en dos. 2 muros de agua cristalina levantándose hacia el cielo. No fue una animación de Disney, fue un evento violento,
ruidoso y aterrador. El lecho del mar quedó seco, pero el camino era de barro y de sal. Israel tuvo que caminar por el medio de su mayor miedo. ¿Te imaginas caminar con una pared de millones de toneladas de agua a tu derecha y otra a tu izquierda, sabiendo que si Dios parpadea, te desintegras? Esa es la fe real, caminar por el lecho del mar mientras escuchas a los tiburones golpeando contra el muro invisible. Es avanzar cuando todo lo que te rodea te dice que vas a morir. Entraron en el mar de noche, con la columna de fuego iluminando las paredes de agua. Una escena que parece sacada de una pesadilla divina. Y por fin llegaron a la orilla, pero la prueba no terminó ahí. El faraón, en su soberbia infinita, se metió también al mar. Hay un punto de tu vida donde el enemigo cree que puede seguirte a donde Dios te lleva. El pecado cree que puede entrar en tu nueva vida. El pasado cree que tiene pasaporte para tu futuro. Pero el mar rojo no es solo un camino de salvación, es un lugar de ejecución. Cuando salió el sol, Dios miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y les trastornó las ruedas de los carros. Empezaron a hundirse en el fango del mar. Moisés extendió su vara de nuevo y el mundo cayó. Siente el peso de esa agua desplomándose sobre los carros, sobre los caballos, sobre los hombres que minutos antes se sentían los más invencibles. El Mar Rojo se convirtió en el cementerio más grande de la antigüedad. En un instante, el ejército más poderoso de la tierra fue borrado del mapa. No quedó ni uno. Cuando el agua se calmó, los cadáveres de los egipcios empezaron a llegar a la orilla, a los pies de los hebreos. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti esta noche. A los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El pecado que te persigue, la adicción que te acosa, la vergüenza que te sigue como una sombra, Dios quiere ahogarlos en el mar de su poder. Pero para que eso suceda, tú tienes que cruzar. No puedes quedarte en la orilla de Egipto mirando cómo los carros se acercan. El Mar Rojo es el punto de no retorno. Una vez que cruzas y el agua se cierra, ya no eres un esclavo prófugo. Eres un hombre libre, pero estás en el desierto. Ya no hay vuelta atrás. Egipto ya no existe para ti. Has muerto a tu pasado. Y eso, aunque suene hermoso, es lo que más te duele. Te duele saber que ya no tienes excusas. Ya no puedes culpar al faraón de tu miseria. Ahora eres libre. La libertad te obliga a enfrentar quién eres realmente frente a Dios. Mira los cadáveres en la playa. Mira los carros destruidos. Ahí está tu pasado. Ahí están tus ídolos. Ahí está el Egipto que creías que nunca ibas a superar. Dios cuidó tu noche en la orilla del mar, pero no lo hizo para que te durmieras. Lo hizo para que vieras cómo Él destruye lo que te destruía a ti. Ahora estás en el desierto. No hay comida, no hay agua, no hay techo. Solo estás tú y Dios. Y eso, que el viaje apenas comienza. Y el limón en la herida es aquel que el desierto va a ser mucho más difícil que el Mar Rojo. Porque en el mar, Dios mató a tus enemigos. En el desierto, Dios tiene que matarte a ti. Tiene que matar tu queja, tu incredulidad y tu deseo
de volver atrás. ¿Estás listo para ser libre de verdad? ¿O solo querías que los problemas se detuvieran un momento? Porque el Dios que abre mares no lo hace para darte una vida fácil, lo hace para demostrarte que Él es el único que tiene derecho a ser tu Señor. El agua todavía está salada, late en tu pecho, pero el faraón ha muerto. Bienvenido a la libertad, si es que te atreves a vivirla. En este momento les platicaré de el tabernáculo y el peso de la gloria. Has cruzado el mar, has visto morir a tus enemigos, pero ahora te enfrentas al desafío más grande de todos: sobrevivir a la presencia de Dios. Porque el Dios que te sacó de Egipto no es un concepto amable, es un fuego consumidor. Y aquí es donde vamos a presionar la herida por última vez en esta noche. Muchos de ustedes quieren las bendiciones de Dios, quieren el mar rojo abierto, quieren el maná en la mesa, pero les aterra tener a Dios cerca, les aterra que Él vea lo que hay debajo de la máscara. Israel llegó al Sinaí, una montaña que temblaba y echaba humo. Dios no bajó para darles un abrazo, bajó para darles una ley. 10 mandamientos grabados en piedra que te dicen, con una claridad que duele, que no eres tan bueno como crees. Cada vez que lees no harás, la herida supura, porque sabes que lo has hecho. Sabes que has tenido ídolos, sabes que has mentido, sabes que tu corazón es una fábrica de deseos oscuros. El limón en la herida es este: la libertad sin ley es solo otra forma del caos. Dios no te sacó de la esclavitud del faraón para que fueras esclavo de tus propios caprichos. Te sacó para que fueras su propiedad privada. Pero Dios, en su misericordia misteriosa, sabía que no podías cumplir esa ley. Por eso pidió un tabernáculo. No era una tienda de campaña de lujo para presumir en el desierto. Era un centro de operaciones de perdón. Era el lugar donde la sangre de los animales tenía que correr para que la gloria de Dios no destruyera al pueblo. Piénsalo bien esta noche. Para que Dios habite contigo, algo tiene que morir en tu lugar. Tu orgullo tiene que morir. Tu ego tiene que ser sacrificado. Tu necesidad de tener la razón tiene que ser quemada en el altar de bronce. Dios llamó a Bezalel y a los artesanos. Les dio sabiduría para tejer cortinas, fundir oro y tallar madera. ¿Sabes de dónde salió ese oro? Era el mismo oro que los egipcios les dieron al salir. Dios usa los tesoros que ganaste en tu esclavitud para construir su santuario. Tus cicatrices, tus traumas, los años que perdiste en el mundo, Dios no los tira a la basura. Si se los entregas hoy, Él los funde y los convierte en parte de su tabernáculo. Tu dolor de ayer es el material de la gloria de mañana, pero tienes que soltarlo. No puedes construir un santuario para Dios si sigues aferrado a las joyas de Egipto, por vanidad. Y entonces, el momento final, el momento que justifica cada ampolla en tus pies y cada lágrima en el desierto. El tabernáculo está totalmente terminado. Los muebles están en su lugar. El arca del pacto está en el lugar santísimo. Y de repente, la nube. Una nube densa, brillante, pesada. La Shekinah. La gloria de Jehová descendió con tal fuerza que ni siquiera Moisés podía entrar en la tienda. Imagina el campamento ordenado en perfecta cruz.
millones de personas de rodillas y en el centro una columna de fuego que toca el cielo. Ese es el peso de la gloria. No es un sentimiento bonito, es un peso que te dobla las rodillas. Es entender que el Creador del universo ha decidido acampar en medio de un pueblo de pecadores, quejosos y rebeldes. ¿Por qué lo hace? Porque Él cuida tu noche. No seas especial, sino porque Él es fiel a su promesa. Dios no habita en templos hechos de mano. Quiere habitar en el tabernáculo de tu corazón esta madrugada. Pero para su gloria exige limpieza, exige que el velo de tu hipocresía se rasgue. Dime, ¿estás dispuesto a que el fuego de Dios ilumine tus rincones más oscuros? ¿Estás dispuesto a que su nube dirija tu vida, moviéndote cuando Él quiere y deteniéndote cuando Él ordena? Seguir a Dios en el desierto es renunciar al control. Es aceptar que si la nube no se mueve, tú no te mueves, aunque te estés muriendo de impaciencia. La paciencia es la forma más dolorosa de la fe y es la que Dios manda más valora. El video termina aquí con una nación asombrada ante la majestad de su rey. Pero tu historia no termina aquí. Estás en tu habitación, con la luz apagada, escuchando estas palabras. Egipto quedó atrás. El mar se cerró. Y ahora la gloria de Dios está golpeando la puerta de tu vida. No busques más señales. No pidas más pruebas. La columna de fuego ya está encendida. Y si has llegado hasta el final de este viaje, es porque tu alma ha reconocido el sonido de las cadenas rompiéndose. No estás aquí por mera casualidad. Este mensaje es el recordatorio de que, aunque el faraón te persiga y el mar parezca infranqueable, hay un Dios que no ha dejado de mirarte ni un solo segundo. Hoy te hago un llamado directo al corazón. No dejes que esta noche pase sin marcar el dintel de tu puerta con la decisión de ser libre. Suscríbete ahora mismo a este canal denominado Dios cuida tu noche. No lo hagas por nosotros, hazlo por ti, porque mañana Egipto volverá a intentar convencerte de que vuelvas a los ladrillos. Y vas a necesitar recordar que la gloria ya llenó tu casa. Deja un comentario abajo con la frase: hoy soy libre. Proclámalo, que sea tu acta de independencia. Comparte este video con esa persona que sabes que está atrapada en su propio Egipto y necesita ver la luz del tabernáculo. Dale a la campanita para que cada noche, cuando el silencio te quiera asfixiar, nosotros estemos aquí para recordarte quién es el que abre los mares por ti. Duerme ahora, pero no como un esclavo cansado, sino como un hijo de Dios protegido por la columna de fuego. Dios cuida tu noche. Hasta mañana. Amén y amén.